Spotify, YouTube y Apple Podcast. En eso está planteado más o menos. Por ahí más o menos es la cosa. ¿Dónde estás? Acá estás. Okay. ¿Cómo me vas a presentar? ¿Iván Mendieta? Ok. Sí. Vamos a... Es que también no No quiero... vamos a hablar de música ni nada. No, de hecho no. De hecho ese no es el punto. La idea es de... Y debes estar cansado también de hablar de eso. Pues esa es tu vida, entonces quiero enfocarme más hacia un detallito. Si en el camino hablamos de eso, pues ya lo vamos integrando, pero originalmente no es el punto ese. El punto es conocerte desde otra perspectiva. ¿Sí? Podrías decir tal vez, pero Iván Mendieta, conocido también como Chavito. Chadito, ok. No hay ningún punto ahí. Buenazo. Listo, entonces, ahí vamos ahí. ¿No importa un poquito de ese fondo? Mejor si le quitamos. Porque O con el mouse. Con el mouse, ponle el botón derecho del mouse. Eso. Ya, buenazo. Listo, entonces ahí vamos ya. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa dónde, cuándo o a qué hora estás escuchando esto, lo importante es que lo estás escuchando. Muchísimas gracias. Episodio 2, capítulo 2, segunda temporada de Gente como un Podcast. Y bueno, voy a comenzar esto súper simple. La idea es que haciendo memoria en el transcurso de mi vida, cuando vivía con mis papás, obviamente mi papá, mi mamá y mi hermano, nosotros crecimos bajo la idea de tener muchísima música en el contexto de la casa. Los domingos que estábamos todos juntos al arreglar la casa o el desayuno, lo que sea, siempre teníamos música de todo tipo, o sea, desde Inti Limani hasta Camilo Sesto o pasando por los Beatles y Sandro. Entonces siempre hubo muchísima música y crecimos con esa idea de que la música en varios aspectos de la vida te va ayudando para mejorar, para tener un poco más de criterio, te pone feliz, te pone triste, te pone sentimental, nostálgico. Y bueno, pues crecí con esa idea de la música. En el episodio de ahora estoy con una persona que está enfocado muchísimo en la música, que en el transcurso de mi vida he escuchado muchísimo lo que hace, lo que ha hecho él en su parte profesional. Pero en este caso no vamos a hablar específicamente de eso. En este caso quiero enfocarme más en la persona que está fuera de los estudios, en esa alma, en ese espíritu que camina por las calles, en ese ser que está día a día en la constante de todo esto que estamos viviendo. Estoy en la casa y quiero agradecerte, Iván Chadito Mendieta. Muchísimas gracias por abrirme tu casa, por dejarme estar sentado aquí en tu mesa y aunque no creas, por cumplir algo chévere de conocerte. Bueno, gracias a ti. El gusto es mío. Bienvenido. Bienvenida Ana también. Esta es su casa, hermano. Muchísimas gracias. Bueno, como te decía... Bien, gracias por invitarme, ¿no? Sí, como te decía, la idea es no hablar mucho de la música, porque como te contaba, tal vez ya estás bastante, si te llaman a alguna radio o alguna cosa, siempre me imagino que hablas de lo mismo, y la idea es tal vez de encontrar esa parte diferente del Iván Chadito Mendieta que nosotros vemos desde abajo en el escenario, y tal vez ver cuál es tu forma de pensar, cuál es tu forma de saber cómo es lo que te ha tratado la vida en estos años que has estado en esta. Me estás ya preguntando. Exactamente. Me estás preguntando cómo me ha tratado la vida en estos últimos años. En estos años, en todos tus años. No sé cuántos años tienes. Entonces, ¿cómo te ha tratado la vida en este tiempo? Tengo 45 años. Perfecto. ¿Cómo fue tu, no sé, desde tu parte musical, vamos a dejarlo un poco de lado, pero tu parte emocional, tu parte sentimental, ¿cómo ha sido en todo este tiempo? Mi vida se divide en dos partes. La primera parte en la que
justamente yo pensaba que era la vida la que me trataba de cierta forma, ¿no? Que la vida es causa y uno es efecto. Y tengo un segundo capítulo en mi vida en el que ahora sé que no hay tal cosa como que la vida te trate, sino que tú diseñas tu propia vida, poco a poco, con tus creencias, tus emociones, tus pensamientos, tus convicciones, más que nada tus creencias, ¿no? No son nada más que creencias. Todas las creencias, o sea, lo que te enseñaron tus papás, lo que te enseñó... Por el contrario, lo que me ha permitido es cuestionarme todas mis creencias Yeah. para poder empezar a vivir realmente mi vida. Porque claro, vamos por la vida viviendo en realidad la vida de otros. ¿A qué te refieres con eso? Porque justamente eres un niño y eres una esponjita y absorbes todas las creencias de tus papás, de los maestros, de los sacerdotes, de los primos mayores, qué sé yo. Hasta que ya luego, bueno, en realidad podemos pasar toda la vida y sin enterarnos que así es. Y en realidad estás viviendo esas creencias, que no son más que creencias. Entonces, cuando yo te digo que tengo un segundo capítulo en mi vida, es en el que yo llegué a darme cuenta que podía cuestionar todas esas creencias y empezar a elaborar mis propias creencias, ¿no? O por lo menos desechar todo lo que no me había hecho bien antes, conservar lo que sí y estar abierto a que Dios, la vida, me muestre otras posibilidades. Y en ese punto de quiebre en el que te diste cuenta de que puedes crear todo esto, ¿cómo te fue a partir de eso? ¿Te sientes más cómodo? ¿Sientes que rompiste una burbuja súper fuerte que no te imaginabas? ¿Fue más fácil de lo que pensaste? Fácil y difícil al mismo tiempo. Difícil porque te toca responsabilizarte, de repente ya no puedes culpar a nadie, ya no puedes justificarte por nada, sino que te toca responsabilizarte por todo lo que te ocurrió en tu vida, por todo lo que te ocurre especialmente y que te ocurrirá. Entonces, responsabilizarse es una parte súper fuerte, ¿no? Pero al mismo tiempo es fácil porque es empoderador. Claro, yo se imagino que, claro, o sea, al mismo momento en el que estás diciendo que puedes hacer esto, que tienes la consigna de avanzar en tu vida de una forma diferente, con un pensamiento diferente, dejando ciertas mentiras, paradigmas, no sé, cosas caducas, cosas débiles, imagino que sí es empoderador, pero cuando te enfrentas a todo esto que vos dices, ok, sí puedo, ¿qué tan difícil es? Para mí la clave está en la vigilia. La vigilia, el entrenamiento constante, ¿no? Entonces esto incluye en mi vida ya en la práctica, incluye tanto entrenamiento neurolingüístico como meditación, ¿no? Meditación y es como una meditación constante, consciente, cada paso de tu vida, pero también la meditación clásica sentadito Claro, haciendo... y conectado Ajá. a la fuente, ¿no? Entonces, a través del entrenamiento, ¿no? A través de la vigilia, es decir, mantenerte alerta, ¿no? Pienso que así voy logrando cada vez mejores resultados, ¿no? Fácil, no, pero necesario. Necesario en algún punto. En este momento, así vos, cuando vos dijiste, ok, la primera parte de mi vida se acaba este momento empieza la segunda parte de mi vida. ¿Cuántos años han pasado de eso? Unos 8, ya recién. Es recién, claro. ¿Puedes vos adjudicar a que esta ruptura de tu primer capítulo de tu vida y el inicio del segundo es lo que comentábamos antes de grabar y todo esto?
de que es una crisis pre-40, es la crisis de los 40, es lo que la sociedad te impuso como que en esta época debo tener estas cosas y no lo estoy logrando? No, ¿Por qué llega esto a tu no, vida? no. Llega porque yo era muy extremista y perfeccionista, y eso me pasó factura, ¿no? Y me descompensé feo, ¿ya? Hace unos 12, 13 años. Y eso me llevó a empezar a estudiar medicina alternativa, enfoques poco conocidos como la nueva medicina germánica y otras prácticas poco comunes, ¿no? Para salir adelante con mi salud. O sea, te Pero pegó no solamente en la parte emocional, sino en la parte física, todo esto. ambas, ¿Sí? correcto, sí. Y saliendo adelante hasta que en un momento me di cuenta, ¿no? Digamos que Dios, la fuente, me muestra que por más que se haga terapias o dietas y todo, lo principal es eso, reconocer que eres causa y no efecto, ¿no? Entonces, ahí fue un antes y un después. Fue a través de mi camino espiritual, que es un curso de milagros. Ese es mi camino, digamos, eh, referencial, porque de ahí yo escucho lo que tenga que decir Buda, lo que tenga que decir, eh, qué sé yo, Rumi, Eckhart Tolle, cualquiera de los maestros, ¿no? Pero un curso de milagros, que es una canalización crística, es mi camino referencial, y la lección 23 del libro de ejercicios de ese camino es la que me cambió totalmente, ¿ya? ¿Eso te involucró a alguien o vos solo encontraste esa influencia? Eso lo fui descubriendo a través de Enric Corbera, que es un catalán maestro que enseña justamente estos conceptos de empoderarte a través de la responsabilización, ¿no? Dejar de ser víctima para ser un aprendiz. Y yo lo escuchaba, entonces luego me metí a estudiar un curso de milagros. Es un camino que haces por ti mismo y si quieres acompañado también, ¿no? Ya. ¿En algún momento de todo esto vos te diste cuenta que fracasaste antes? ¿En el primer capítulo de tu vida fracasaste? O por el contrario, lo que pasa es que yo creo en las encarnaciones, ¿no? Reencarnaciones. Ok. Entonces es un círculo que puedes tener miles de vidas, y la cosa es darte cuenta en el medio de la vida de cosas trascendentales. Entonces yo estoy más bien feliz, independiente de fracasar o no fracasar. Eso es solo parte de la película, ¿no? Es la felicidad de haberme dado cuenta de ciertas cosas en esta vida, en el medio de la vida, y no al final de tu vida, en la revisión de tu vida. Claro. ¿Ya? O sea, vos siempre fuiste esta persona espiritual, porque religioso no eres religioso. Fui religioso de niño, ni siquiera es que mi familia era católica religiosa, pero yo no sé, siempre tuve una conexión muy, muy fuerte, cercana con la figura de Jesús. Sin embargo, siempre pues, tuve cuestionamientos a la religión, ¿no? Hasta que luego con el tiempo ya me fui cuestionando todo, y ahora no me considero para nada religioso, soy simplemente espiritual y totalmente ecuménico. Ya. Claro, eso te hace abrirte, ¿no? Sí. Pero el momento de abrirte hacia la gente que quieres, hay muchas veces que no les gusta, porque en ese momento vos empiezas a decir la verdad y tal vez la Bueno, gente o sea, que te... digo lo que para mí es la verdad, ¿no? Imagínate, si es que yo ya digo que yo sé la verdad, ya estoy equivocado, Claro, ¿no? partiendo de ahí.
Pero no, o sea, tú que sabes que yo he hecho música, he sido artista, el perfil artista, especialmente rockero, alternativo, vos sabes que en realidad nos importa muy poco, ¿no? Los comentarios en realidad, Claro, o si sea, gustan o no tienes gustan. una imagen bastante marcada de cómo eres, entonces Ujú. obviamente lo que vos pienses o lo que vos digas no te va a importar mucho No porque me ya tienes importa, una pero imagen. lo que procuro es dar, más que nada dar ejemplo, ¿no? Ahorita ya porque ya me preguntaste. Porque de ahí procuro no hablar mucho, sino intentar más bien solo ser ejemplo, ¿no? Para todos, o sea, ahora, por ejemplo, claro, he sufrido una transformación tremenda, ¿no? Porque antes en mi música, tanto como con la rocola como mi proyecto personal, al inicio eran letras justamente con la percepción invertida, ¿no? Ujú. Yo soy efecto, el mundo es causa, que eso es una forma bonita de decir, mundo hijo de tu madre, yo soy tu víctima, ¿no? Claro. El mundo es el victimario, Claro, y estoy ¿no? haciendo las cosas bajo las circunstancias que se van Exacto, poniendo en ¿no? el camino. Justificaciones y Ujú. buscando culpables. Y ahora más bien escribo lo que ahora, como vibro ahora, ¿no? Que es lo contrario. Yo he escuchado tus proyectos personales y hablaba con Lana, le decía de que tus proyectos personales actuales es idéntico a lo que se escuchaba antes en la Rocola. O Claro, sea, la música es igual total experimentación, total libertad, es un ujú. laboratorio, sin ninguna limitación, pero las letras son totalmente otra cosa, ¿no? Que no digo que lo de antes haya estado mal y lo de ahora está bueno, simplemente es parte de un camino de darte cuenta de cosas que, sí, que te sirven a ti y tal vez a otros también, si es que quieren compartirlo contigo. Pero yo no he dicho Antes, claro, lo de antes estaba mejor y todo. que yo me he iluminado y que eh, estaba equivocado. No, no. Al final, para mí este mundo es solo un sueño, solo un sueño. Un sueño necesario por el que hemos elegido pasar, ¿no? Claro, que hemos elegido, por lo que dices que Ujú. reencarnamos y todo el Claro, asunto. sí. Pasaste ya tu primer capítulo, estás 8 años en tu segundo capítulo. ¿Cuántos capítulos más va a tener tu vida? No sé, hermano. Yo honestamente anhelo, porque como cada vez voy encontrándole más el saborcito a la vida, como cada vez voy dándome cuenta que es solo un lienzo en blanco, ¿no? En el que tú puedes realmente pintar lo que tú quieras, ¿no? Entonces sí anhelo muchos más capítulos. Yo anhelo, qué sé yo, longevidad, así, 140 años de felicidad, salud y de morir dormidito con una sonrisa. Una vez hablábamos con una amiga, con la Ana María López, hablábamos de que un momento para dejar la vida es cuando ya realmente no puedes hacer las cosas por vos mismo. O sea, el momento en el que ya no puedas levantarte Claro, a caminar. pero eso es desde la creencia de que la vejez es para los achaques y la enfermedad. Pero eso es una cuestión que se ha ido reforzando simplemente porque especialmente en Occidente estamos tan perdidos y confundidos, porque la vejez es para la sabiduría, es para eso. O sea, la vida pienso yo que es para la felicidad, para la paz, la felicidad y el aprendizaje, crecer y darte cuenta. Sí, obviamente vos ya eres más Pero, sabio. En estos últimos 8 años ya eres más sabio en tu segundo capítulo que tu primero, eso es obvio. pero probablemente en pañales Claro, todavía, claro, ¿no? claro. Porque ya Pero, tomaste conciencia de que existe un camino diferente. correcto. Pero quiero muchos más capítulos. Pero si es que se acabara mañana, no tengo ningún problema. No tienes problema con eso. No, No te vas a sentir inconforme en tu siguiente vida o no te vas es a que no me voy a sentir... acordar, pues.
es que al menos según mi creencia, o sea, encarnamos pero no recordamos, recuerdas porque nada. sería muy, muy desbordante, porque algunos podemos tener miles de vidas, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Y todos los sufrimientos que tengas de otras vidas, ¿no? Y cosas así. Que al final venimos cargando, pero que siempre está a la mano la herramienta principal, que es el perdón, ¿no? Y el perdón como yo lo concibo ahora, es justamente eso. Soy capaz de perdonar todo porque al final yo soy causa y no efecto. Entonces, si yo estoy diseñando todo, entonces no hay nada que perdonar. ¿Qué Y esa es la pasa? herramienta más fuerte, así no sepas qué te ocurrieron en tus vidas pasadas. ¿Qué pasa si llegan tus días finales, como vos dices, tal vez mañana? ¿Y qué pasa si te das cuenta que no es lo que estás diciendo ahorita? ¿Qué pasa si Al morir. Al es otro morir. tipo de creencia, es otra cosa diferente a lo que vos te imaginas? ¿Qué pasa ahí? Pero sería al morir, ¿no? Claro, al O morir, sea, luego. exactamente, sí. ¿Qué pasa? Probablemente, ¿No te sentirías como que perdiste un poco de tiempo o como que pudiste haber hecho otra cosa o como que, no sé, sentirías algún tipo de sería falla? interesante. Primero yo creo que sería simplemente interesante, porque yo creo que incluso hasta matemáticamente, ¿no? Einstein decía, no existe la oscuridad, solo la ausencia de luz. Entonces a mí me da mucha paz tomar conciencia de que en realidad lo único real es la luz. O sea, es el amor, es el bien, el perdón, ¿no? Todo pensamiento amoroso que tengas, ¿no? Y emoción amorosa que tengas. Entonces, lo que sea que venga después, pienso que es lumínico, ¿ya? Para todos, ¿no? Entonces, tengo esa certeza de que sea como sea, es lumínico. Porque incluso, como te digo, hasta matemáticamente, Funciona de la esa forma. oscuridad no es real, Ujú. solo la luz, solo es una ausencia Ausencia de de luz. luz, ¿no? A pesar de que aquí lo vemos como, porque es un mundo de dualidad, entonces parece como que ambos fueran, claro, aquí parece que estamos viendo en la complementariedad de la luz y la sombra, ¿no? Pero en realidad el uno es real, el otro no, ¿ya? Ok. Pero bueno, de gana, vamos a mucho bolas de ahí. Se necesita, con lo que acabas de decir vos, es como que se necesita mucha locura para soportar tanta realidad, ¿no? Como dice Calamaro, o como dice aquel al que le copió Calamaro, todos a la final copiamos todo. Para no ser un recuerdo, hay que ser un re loco. ¿Un qué? Un reloco. Para no ser un recuerdo, Para no ser un recuerdo, hay que ser un hay que reloco. ser un re loco. Claro. Juego de Si no palabras. entendiste, te explico. No, qué bestia. No, esto de los capítulos de la vida sí me parece, o sea, yo le he planteado de una forma diferente, pero sí creo que como vos me estás hablando de que llega un capítulo, empiezas un capítulo de tu vida y que quieres que sean muchos capítulos, yo también lo he planteado de esa forma. Siento que toda la experiencia que vos tienes de vida, o sea, todos los trabajos donde has estado, las cosas que has desarrollado, o los proyectos que funcionaron, los que no funcionaron, obviamente te hacen más sabio, te hacen más pensante, te hacen más... Todos fueron necesarios. claro, todo es parte para poder avanzar, porque si no hubieras tenido todos esos tropiezos, todas esas caídas, o todos esos aplausos, o todos esas cosas positivas, no serías la persona que eres ahora. Claro. Y en relación a eso, en relación a lo que ha pasado en tu vida, ¿cómo te sientes vos ahora? ¿Cómo eres vos ahora? Si vos regresas a ver hace 20 años y dices, ok, hace 20 años todavía estaba en mi primer capítulo, estaba en esta etapa Sí hay en el que cosas te fuiste. sí hay errores que hubiera querido no cometer, pero eso es, creo que es matemáticamente incomputable, ¿no? O sea, tú actúas en base a tu nivel de conciencia. Entonces, es como que dices, hubiera querido poder hacer diferente, pero no tenías el software. Entonces, ¿cómo le puedes pedir a una computadora de hace 20 años que haga lo que hace una de las de ahora? Es otra cosa, ¿no? Entonces, claro, uno dice, yo sí hubiera querido, o sea, qué rico ser colegial
lo sabido que eres cuando eres universitario. Universitario. Y así vas en la vida, ¿no? Claro. Chuta. Ya cuando estás trabajando dices, puta, si lo que sé hoy hubiera sabido cuando era colegial. Es tenaz, ¿no? Claro, no fueras la persona que eres ahora. Ujú. Nada, realmente nada de eso. ¿Vos en algún punto crees que después de, digamos, de 3 capítulos más en tu vida, vos crees en algún punto que te vas a avergonzar del que eras en el primer capítulo? Al principio sí tuve un poco de culpa, hasta que comprendí que la culpa es la mayor trampa, ¿no? de este mundo, ¿no? De la parte no existente de este mundo. Entonces he ido extirpando, desechando todo lo que es culpa, ¿no? Entonces ahora más bien todo lo que ha sido mi sombra la permito que esté ahí a la luz, ¿no? Por ejemplo, hay un video mío de YouTube en el que cuando estaba en mi banda La Rocola y toqué borracho y mandé a la M a todo el mundo, ¿no? Y al punto de incomodar al público. Pero yo hasta escribía a YouTube para que quiten el video y todo. Pero luego me di cuenta que ya está. O sea, más bien me gusta que la gente que me sigue, ya sea por mi parte como naturópata o como artista, vean que es posible una transformación de 180 grados manteniendo tu esencia. ¿Sigues con la misma esencia vos? Yo pienso que ¿Vos, sí. vos sí? Yo pienso que sí, porque ¿Has al tenido final, alguna persona al frente que te ha dicho, oye, vos ya no eres el mismo, vos ya no funcionas? más bien lo que me han dicho es, qué bacán que mantengas la esencia, ¿no? Es justamente lo que te dije de la música. Sí, porque para mí la luz puede utilizar todas las artimañas de la oscuridad a favor del reino de luz. ¿Me explico? Sí, sí, claro. Entonces, debes permitir nomás. Y además que si te gusta, como a mí me gusta el rock. Me gusta el rock y embalado. Sí, sí, sí. ¿Ya? De hecho, sí. ¿Ya? Eso se nota en cada inicio de tus canciones, en cada cosa. Sí, es lo que te decía. O sea, escuchar todos tus proyectos actuales y escuchar los primeros discos de La Rocola es eso. O sea, se nota esa influencia tuya. Correcto. Sí. Manejo de contrastes, ¿no? Sí, brutal, brutal, súper fuerte, re interesante, créeme, de que es re interesante. O sea, Gracias. eh, ahorita estás mostrándote a la vida como tal cual tienes que ser. O todavía tienes un avatar, todavía estás ahí jugándote al buena onda en ciertos momentos, o estás jugándote al que tengo que hacer esto para llegar a donde quiero. No, yo me permito mostrarme totalmente desnudo frente al mundo, frente a todos. Porque eso te da paz. Porque si no lo haces, caes en el jueguito de la culpa. Por ejemplo, yo soy naturópata. O sea, soy graduado de naturópata, hice un montón de terapia y cosas. Pero yo tomo químicos. Y tengo mi psiquiatra y tengo mi psicólogo, ¿ya? Y para muchos será como, ¿what? ¿No? Claro, o sea, estás en un ¿What? contrapunto ¿What? interno. ¿No? Pero es mi coyuntura, es lo que ocurre en este momento y no tengo ningún reparo. Hasta mis pacientes les digo si es que llega el momento, les digo, miren, yo tomo, ¿no? Sé que algún día los voy a dejar, pero ya no les doy la importancia que les daba antes, ¿no? Pero, ¿a qué voy con esto? Es, la mayor valentía para mí es mostrarte en tus vulnerabilidades, ¿no? Y que así se vayan derrumbando.
Entonces, pienso que procuro ser lo más veraz posible, teniendo cierto tino también, ¿no? Claro, porque también no podemos andar a bala suelta a la gente diciéndole lo que Bueno, ahorita pensamos. lo estoy diciendo al mundo entero, ¿no? Sí, Al claro, internet. claro. Sí, No, sí, siempre es a menos necesario. que le mandes a la deep web. No, esto no. Siempre es necesario también tener cierto filtro, ciertas cosas para ciertas personas y todo. Tal vez vos ahorita estás rodeado de gente que realmente te conoce y que no necesitas eso. Bueno, lo que pasa es que a la final yo creo mucho en el punto medio, ¿no? Que ahí las enseñanzas de Buda me parecen maravillosas, ¿no? Porque él, claro, estuvo en el extremo, en el extremo, en el extremo, hasta que se dio cuenta que el punto medio era el único camino, al menos para él. Entonces, un punto medio, equilibrio, es decir, ya, yo sé cuándo hablar, cuándo no hablar, ¿no? Hasta cuándo hablar, hasta qué tanto hablar, qué tanto no, con quién sí, con quién no, no, todo bien. Es lo que decías a un Claro, comienzo, sí. que si no me hago el loco. Sí, exacto. Si me preguntas algo incómodo, yo te digo, o me hago el loco, o te digo, no quiero hablar de eso. Chévere, chévere, chévere. Créeme que todo esto me lleva a una cosa súper simple. O sea, el saber de que estoy sentado en tu mesa conversando, el saber de que hace mucho tiempo te escuchaba, te vi en muchos escenarios, todo, y ahora saber de cómo es. Yo tengo 39 años. Ah, bueno, no eres chamo. Claro, ajá. Entonces, el verte en esta perspectiva, para mí es re interesante. Es re interesante porque, obviamente, lo que vos dices, tienes la imagen del rockero, del rudo, de esto, del otro, pero realmente, ya sentados acá, te das cuenta que eres un naturópata, que eres una persona que ha leído cualquier cantidad de libros, que ha estudiado algo diferente, que tiene una perspectiva de vida bastante marcada de otra forma, ¿me entiendes? Bueno. Entonces sí es bastante gratificante eso. Chévere, hermano. Lo recibo con gratitud también. No, vos muchísimas gracias. Y eso es más o menos la idea de esto, ¿me entiendes? Esta es la idea del proyecto. O sea, solamente llegar al fondo de las personas, saber cómo están llevando su vida, saber cómo rompieron este primer capítulo en tu caso, cómo empezaste el segundo capítulo, cómo van a ir el resto de capítulos, y que todo esto les sirva a las personas que están escuchando esto. Porque Sí. muchas de estas cosas todos queremos escuchar, porque muchos no sabemos cuál es nuestro camino, muchos no sabemos dónde podemos empezar, muchos queremos llegar a ese punto, pero no sabemos cómo. Entonces, el encontrarnos con personas que nos den una mano para esto es súper importante, y quiero agradecerte por eso. Gracias también. Sí, muchísimas gracias. Es todo. Eso es todo, Bueno. nada más, ¿viste, Shadito? Te agradezco muchísimo una vez más por abrirme las puertas de tu casa, por dejarme entender una forma diferente, por escucharte, más no en las canciones, sino en persona. Te agradezco mucho. Sí. Y llegamos a ustedes bajo el auspicio de Gastón, la fábrica, panadería, restaurante, cafetería y delicatessen. Estamos ubicados en Valladolid y Málaga, en el sector de la Floresta. Invitaciones, partes, atelier de diseño. Air Siglo XXI, consultorio neumológico. Canelo Foods, alimentos y snacks liofilizados. Y Blue Jean Love, un estudio de color capilar. Iván, muchísimas gracias, y espero que en algún momento nos podamos volver a sentar y saber cómo va tu segundo capítulo y saber qué más viene para tu vida. ¿Qué más es posible? Gracias a ti también. Muchísimas gracias, y a todos ustedes estén pendientes de los próximos capítulos. Nos vemos. Chévere. Listo. Buena nota. Loco, eso es todo. Muchísimas gracias. Puta, qué bestia. Buena nota. Qué chévere, lo que te acabo de decir ahorita. Yo siempre te vi a vos como rudo, así, el que me ves, dijo, puta, Claro, ¿por qué sí, estás así? ¿Me cachas? sí. Siempre te vi desde esa perspectiva. Quisiera.